Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Noche intensa de radio hoy en la cadena SER. Empieza en un cuarto de hora Carrusel Deportivo con Dani Garrido, con el Real Madrid intentando meterse en la final de la Champions. Y a partir de las 8:15 seguimos con hora 25 por Ser Más y en los móviles y en cadenaser.com también, en todas partes. Esta noche viene a estos estudios, a los de hora 25, Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea. Última hora de la guerra, última hora de las sanciones, última hora también de Pegasus, un debate, un escándalo que llega al Europarlamento a unas horas de que mañana comparezca aquí en España la directora del CNI a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Ahí, a esa comisión llegará Paz Esteban sabiendo que cuenta con el apoyo cerrado de su jefa política, que es la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hoy la ha defendido con el entusiasmo que no mostraron ayer ni de lejos Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, ni la ministra portavoz Isabel Rodríguez, preguntados por si es ella, la jefa de los espías, la que tiene que dimitir por el espionaje a los móviles del presidente del gobierno y la ministra de Defensa. Esta última, Margarita Robles, sí la ha respaldado hoy claramente en su comparecencia. Por suerte, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, podrá decir lo que considero oportuno. Y lo que considero oportuno es lo que está documentado y con arreglo a la ley. Eso ha dicho Robles en una comparecencia en la que Podemos, Unidas Podemos, le ha llegado a pedir que dimita. Lo ha hecho Pablo Echenique. Ahora mismo lo escuchamos porque ha sido infinitamente más suave hoy la derecha con la ministra de Defensa que los socios del gobierno y los de investidura. Vamos ahora con eso, con los datos del paro también, que son especialmente buenos en este mes de abril. Pero antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. La situación de tormentas que nos ha acompañado los últimos días tiene las horas contadas. A esta hora todavía descargan algunas con intensidad, sobre todo al sur de Andalucía, entre Aragón y Cataluña, pero en pocas horas, a medida que avance la noche, desaparecerán todas las tormentas. Y mañana, a primeras horas, muchas nubes, pero en general acabará haciendo mucho sol, con temperaturas mínimas más bajas, pero las máximas ya se situarán en todo el país entre los 20 y 25 grados. Durante la tarde, algunos chubascos ya muy aislados cerca del Mediterráneo. Las temperaturas van a subir más a finales de semana. Empieza así hora 25. Y empieza con una noticia de última hora porque la Reserva Federal en Estados Unidos acaba de anunciar que sube medio punto los tipos de interés para intentar frenar la inflación, los precios disparados. Y esto puede marcar el camino a lo que termina haciendo aquí el Banco Central Europeo. Jordi Fábrega, última hora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una subida de 0,5 puntos, que es más agresiva de lo habitual, pero es que la inflación también está fuera de lo habitual, en el 8,5% en Estados Unidos. Con esta subida, los tipos de interés quedan en un rango que va de 0,75 a 1% y se pretende enfriar la economía, frenar el consumo y de esta manera que la inflación empiece a bajar. Estamos ante la segunda reunión consecutiva en la que la Reserva Federal sube los tipos y además anuncia que no será la última porque dice que ve apropiado seguir subiendo los tipos en lo que queda de año. Es un movimiento que ya han hecho los bancos centrales de Australia, de Canadá, de Reino Unido, así que de los grandes solo queda el Banco Central Europeo, que de momento se ha resistido, pero que en las últimas semanas ya ha abierto la puerta a subir los tipos de interés durante el verano. Aquí en España, por primera vez en la historia, hay más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Fue a hacer la entrevista, contrato indefinido para lo que dure y a trabajar. Y ahí estoy. Tenía un contrato por obra y servicio y el mes pasado firmé mi primer contrato indefinido en la Academia de Inglés en la que llevo trabajando un año. A final de abril encontré nuevo trabajo en el sector financiero y nada, ahora tengo un contrato indefinido. Llevaba 9 meses trabajando en una empresa, en su departamento de marketing y por fin pude firmar mi primer contrato indefinido. Son las voces detrás del dato del paro que hemos conocido hoy, que certifica los efectos de la reforma laboral en la calidad del empleo, porque si antes de la nueva ley solo 1 de cada 10 contratos que se firmaban era indefinido, con la anterior ley 1 de cada 10 contratos nuevos era indefinido, ahora ese porcentaje sube a casi la mitad, o sea que 5 de cada 10 nuevos contratos son indefinidos. El 48% de los contratos que se firmaron en abril fueron indefinidos. Mejora la calidad del empleo y también es bueno el dato de la cantidad de empleo. Alejandra de la Fuente. Así es, ya hay más de 20 millones de personas trabajando en nuestro país y el paro ha bajado en más de 86.000 personas en el mes de abril, datos que ha celebrado el Gobierno y los sindicatos, pero sin duda lo más comentado ha sido la calidad del empleo, ya que antes de la reforma laboral 1 de cada 10 contratos era indefinido y ahora es 1 de cada 2. Escuchamos a Yolanda Díaz, Unai Sordo y Joaquín Pérez Rey. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. En España hemos pasado del 10 al 48% de contratación indefinida en un mes y esto es un dato histórico. Estamos ante
adelante la reforma laboral más eficaz de la historia. Por su parte, los empresarios también han celebrado los datos, aunque desde ATA afirman que se ha producido un frenazo en cuanto al crecimiento de autónomos y desde la COE alertan de la tasa de temporalidad en el sector público. Rosa Santos. Tasas de temporalidad en la administración pública que alcanzan casi el 33% en el caso de los hombres y más del 38% en el caso de las mujeres. Por sectores económicos, la contratación indefinida crece en todos ellos, especialmente en agricultura y construcción. Y hablando de dinero, un dato que nos ha llamado hoy mucho la atención, la Comunidad de Madrid es la comunidad con el mayor grado de privatización de los servicios sanitarios. Esto lo dice el nuevo informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Madrid es la comunidad con mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios, ya lo era, lo sigue siendo, pero, ojo, llama la atención que Andalucía escala 9 puestos en los últimos 2 años en este ranking de privatización en la sanidad. Teresa Rubio. A la cabeza Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, pero Andalucía sube con fuerza. Marciano Sánchez Baile. En el año 2014 y en el año 2019, Andalucía estaba en el grupo de las comunidades autónomas con menor grado de privatización. Y ahora está a las puertas de las que tienen un mayor grado de privatización. Yo creo que es evidente, ¿no? Si se ha producido una transformación en negativo del sistema sanitario en Andalucía. En la parte baja de la tabla de la privatización sanitaria, que hasta ahora estaba solo Extremadura, se suman este año Castilla-La Mancha y Cantabria. Hora 25. Aimar Bretos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido hoy en el Congreso a la directora del CNI y ha escuchado Robles como allí mismo en el Congreso, ante Robles, sus socios de gobierno, Unidas Podemos, le han emplazado a dimitir por el espionaje de Pegasus. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Unidas Podemos siempre ha tenido a la ministra de Defensa, la diana, pero esta mañana Echenique directamente le ha dicho a Robles que sabe lo que tiene que hacer por la dignidad del gobierno. Señora Robles, yo creo que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno. Esas eran las palabras de Echenique y esta la contestación de la ministra de Defensa. Todos tenemos que hablar con mucha responsabilidad. Usted pedía responsabilidades. Yo también se lo pido porque usted forma parte de un partido político que forma parte del gobierno de la nación y que, por tanto, según la ley, sería receptor también de algo que realiza el Centro Nacional de Inteligencia. Unidas Podemos y H. Bildu han vuelto a lanzar la idea que ya adelantaba Pablo Iglesias en el Ágora de Hora 25, de que elementos descontrolados del CNI podrían haber realizado espionaje sin orden judicial. Es Jon Iñarritu de H. Bildu. ¿No les preocupa que haya sido otro Estado o alguien de este Estado sin autorización? Esto ya ha ocurrido con anterioridad. Robles ha defendido al Centro Nacional de Inteligencia y ha instado a los independentistas a que acudan a los tribunales si tienen pruebas. Quien considera que se ha cometido un delito contra él tiene que ir al juez. Lo que yo no voy a aceptar, ni como ciudadana demócrata, ni como jurista, ni como miembro del Gobierno de España, es que con esa frivolidad se hagan imputaciones a quien no puede defenderse, que es el Centro Nacional de Inteligencia. Y en esa comparecencia hemos atisbado por primera vez un cruce de responsabilidades dentro del Gobierno, cruce de responsabilidades por quién debía haber protegido el teléfono del presidente. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Después de 2 días en los que tanto la portavoz como el ministro de la Presidencia no solo han dejado en el aire el futuro de la directora del CNI, sino que han situado sobre ella el peso de las explicaciones por el presunto espionaje, hoy hemos escuchado a la ministra de Defensa no solo defender a Paz Esteban, sino responder de manera menos rotunda que sus compañeros a la pregunta de quién depende la seguridad de las comunicaciones del presidente del gobierno. Pues no hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo. ¿Y me lo puede aclarar usted? No, yo no, que yo no soy las normas. Van ustedes a las normas y en las normas lo miran. Y en las normas ahí se les aclaran todas las dudas. La ventaja de una democracia es que todo está en la ley, todo está en las normas. Y por tanto no hay más que echar un minuto de tiempo, ir a las normas y buscar las cosas. Esas normas, esa ley a la que Robles pide dedicar un minuto, dice que además del CNI, también la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno tiene competencia sobre las comunicaciones de Sánchez y del resto del Ejecutivo. Un cargo que cuando se produjo el espionaje, a Sánchez ostentaba Félix Bolaños. Ante las dudas por sus funciones en ese momento y la sorpresa generada por la respuesta de Robles, la Moncloa
Moncloa ha tenido que aclarar que el ministro de la Presidencia no era el encargado de nada relacionado con la ciberseguridad. Lo ha dicho también Isabel Rodríguez, portavoz, en declaraciones a Onda Cero. Son dos asuntos distintos. Uno es el de las comunicaciones, que efectivamente depende de la Secretaría General de la Presidencia, y otro es el de la ciberseguridad, que depende del Centro Criptológico Nacional, que depende a su vez del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia. La Secretaría General de la Presidencia se encarga, dice la Moncloa, de entregar los móviles, conservarlos o reponerlos si se estropean, pero no, obviamente, dicen literal, de nada relacionado con la ciberseguridad. El escándalo de ciberseguridad más grave de los últimos tiempos, el escándalo Pegasus, ha llegado esta tarde al Parlamento Europeo con un debate en el que habían pedido la palabra 70 eurodiputados, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la preocupación que hay en Europa con este asunto. 70 eurodiputados. En esa sesión se ha colado el espionaje evidente en España. El presidente del gobierno, la ministra de Defensa, a personas del ámbito independentista. Los grupos políticos quieren saber quién y cómo han estado usando ese software espía dentro de la Unión y bajo qué garantías. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Quieren concretamente saber cuántos gobiernos lo han comprado y para qué lo han usado. Hay un comisario, el belga Didier Reynders, en las primeras listas de espiados, y con el caso catalán son 5 los eurodiputados afectados. Very seriously, and it's also why I'm disappointed. Por esto el tema es serio y por esto estoy decepcionado ante la respuesta de la Comisión von der Leyen, dice el portavoz del Grupo Popular Europeo en este tema, en una intervención que, hay que decirlo, tiene poco que ver con el discurso de los populares españoles, insistiendo en la vía que abrió la ministra de Defensa. En España, algunos políticos independentistas dieron un golpe en contra de una democracia europea, la española. Es Dolors Montserrat, mientras el independentista Toni Comín se ha dirigido a populares, socialistas y liberales para afearles que acepten en Bruselas lo que han vetado en el Congreso español, es decir, una comisión de investigación parlamentaria. Encuesta de 40dB para El País y la SER. El PP alcanza ya al PSOE y si se celebraran hoy elecciones generales quedarían en empate técnico. Sube Núñez Feijóo respecto a Casado y esa subida frena a Vox, pero juntos PP y Vox rozarían la mayoría absoluta. Carolina Gómez. Según el barómetro de mayo, los socialistas tendrían más votos, el 26,2% frente al 25,8%, pero el PP ganaría en escaños. Feijóo obtendría 108 diputados y Sánchez 106. El nuevo líder popular consigue además frenar a Vox, que retrocede un punto, y juntos rozarían la mayoría absoluta con 174 escaños. En la izquierda, la suma de la actual coalición de gobierno se queda en 131 diputados frente a los 155 que tiene ahora, y el gran boquete lo sufre Podemos, que se deja 2 puntos con respecto a abril. La encuesta pregunta sobre los atributos de los líderes políticos. De Feijóo, los ciudadanos destacan su experiencia, de Yolanda Díaz su empatía y de Sánchez el carisma y que habla idiomas. De Abascal, que es valiente, aunque una mayoría lo define como un líder autoritario. Por edades, los jóvenes son los que más entusiasmo muestran por el presidente del gobierno, los más sanchistas, y una clara mayoría de encuestados cree que las mujeres son mejores dirigentes que los hombres. Gracias, Carol. A partir de este momento, Carrusel en la SER con Dani Garrido. Nosotros seguimos en Hora 25 por Ser Más y en los móviles. Hora 25. Aimar Bretos. Europa va a dejar de comprarle petróleo a Rusia. Today we will propose to ban all Russian oil from Europe. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha confirmado que Bruselas quiere prohibir las compras de petróleo ruso en el nuevo paquete de sanciones que preparan contra el Kremlin, pero ella misma, Ursula von der Leyen, ha reconocido que no va a ser fácil porque hay países europeos muy dependientes del petróleo ruso, como Hungría, como Eslovaquia, que están diciendo ya que aunque sea un embargo progresivo, aunque vaya a haber meses para cerrar de todo el grifo ruso, ellos no llegan con ese poco tiempo. Lo ha dicho el ministro de Economía húngaro, que advierte de que ellos no van a aprobar esa medida, que necesitan más tiempo para desengancharse de Rusia. Claro, si Hungría dice que ellos no van a aprobar esto, ¿cómo va a salir? Porque las sanciones tienen que adoptarse por unanimidad del Consejo Europeo, así que la negociación se prevé larga. Le vamos a preguntar esta noche a Josep Borrell por este asunto y también por la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El ministro de Exteriores de Zelensky ha urgido esta tarde a la Unión a que considere ya en junio, o sea, el mes que viene, la candidatura de Ucrania a entrar en la Unión Europea. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden vincula a los jueces del Tribunal Supremo de su país con el trumpismo. This MAGA crowd is really the most extreme political organization that's existed in American history.
Dice, esta pandilla de seguidores del Make America Great Again, que era el eslogan de Trump, esta pandilla de seguidores del Make America Great Again son la organización política más extremista de la historia reciente de América. Esto lo ha dicho Biden, el presidente de Estados Unidos, de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que según un borrador filtrado a la prensa, se plantean derogar el derecho al aborto a nivel nacional. Aquí en España, hablando de educación, la nueva ley de universidades va a recoger una reclamación histórica de los universitarios, que se reconozca su derecho a huelga. En la práctica, los estudiantes universitarios ya van a la huelga, pero se hace sin respaldo legal y en caso de que los centros que no recojan los paros en su normativa interna se arriesgan a sanciones, por ejemplo. Ahora eso va a quedar amparado en la nueva ley, derecho a huelga en la universidad. Adela Molina. El derecho al paro académico, a hacer huelga, es una reivindicación histórica de los estudiantes que no tienen regulada todavía muchas universidades en su normativa interna. Los estudiantes se enfrentan en esos casos a sanciones o a suspender una asignatura si hacen huelga y faltan a clase. La nueva ley les dará por fin amparo legal para poder ejercer el derecho a la protesta. Nicolás Hernández es el presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. Con esta nueva regulación conseguimos blindar el derecho a la protesta estudiantil sin que podamos sufrir consecuencias alguna por ello, siempre garantizando el derecho del estudiantado a poder recibir una docencia y una evaluación. Los estudiantes universitarios se han reunido hoy con el ministro Joan Subirats, que está cerrando los detalles de la futura ley de universidades que podría presentarse la semana que viene. La Ertzaintza está buscando a un hombre sospechoso de matar en Bilbao a 4 hombres, con los que quedaba a través de una web de citas gays. Según la policía, los contactaba, los mataba con algún tipo de sustancia química y después les saqueaba las cuentas. El sospechoso está en busca y captura tras la denuncia de un 5º hombre que se salvó de milagro cuando el asesino intentó estrangularlo en su casa. Radio Bilbao, Óscar Gómez. La investigación comenzó cuando los familiares de una de las víctimas vieron movimientos en sus cuentas después de muerto y lo denunciaron. Creían que había fallecido por causas naturales, pero en la autopsia apareció éxtasis líquido y GHB. Ahora se revisan muertes similares en Bilbao en los 2 últimos años y se ha identificado a 4 posibles víctimas entre septiembre y octubre del año pasado, pero podrían ser más. El asesino contactaba con ellas por una web de citas gay, por lo que hay gran preocupación en este colectivo que pide a las autoridades medidas y a los usuarios mucho cuidado. Gaizka, de la asociación Aldarte. Más allá de las LGTBI, todas las personas que usan este tipo de redes, pues bueno, que sean conscientes de estos hechos, que se pueden exponer a todo tipo de agresiones. La investigación está bajo secreto de sumario, aunque según datos publicados por El Correo, el presunto asesino que drogaba y asesinaba a sus víctimas antes de vaciar sus cuentas estaría identificado por una víctima que consiguió zafarse de él y se encuentra en paradero desconocido. A quien sí ha detenido la policía en Torrent, Valencia, es a un fisioterapeuta acusado de violar a una niña de 2 años con parálisis cerebral a la que trataba. Isabel Villar. Fue el padre de la cría la que lo pilló en plena agresión sexual al escuchar los lloros de la pequeña, que tiene 2 años y al que la llevaron inmediatamente al hospital. El detenido tiene 30 años. Y en Santa Coloma, Claudia, en Barcelona, la policía ha examinado esta tarde el edificio en el que han muerto 3 personas en un incendio. Un incendio que sospechan ha sido provocado porque los bomberos han encontrado botellas de disolvente en los rellanos. La alcaldesa ha dicho que en la finca había muchos problemas de convivencia y discusiones entre vecinos. Hace unos días los Mossos ya detuvieron a un vecino que amenazó a otros inquilinos. Gracias, Claudia Platero. La audiencia de Almería ha condenado a Santi Mina, jugador del Celta, a 4 años de cárcel por abusar sexualmente de una chica en 2017. La víctima estaba teniendo relaciones sexuales con un amigo de Mina cuando, según él, dice la sentencia, él le dijo, mira chica, tú me gustas mucho y creo que deberíamos hacer algo. Y después, sin preguntarle, él le metió a ella el pene en la boca, ella lo empujó, él la tumbó en la cama y le introdujo los dedos sin preguntar tampoco. Todo esto los jueces lo dan por probado. También las secuelas que sufre la chica. Mina, por cierto, contrató a un detective para que la grabara e intentara desacreditar esas secuelas. La defensa del futbolista anuncia recurso y el Celta, tras conocerse la sentencia, ha anunciado que lo aparta provisionalmente de la plantilla. Apartado, no despedido. Radio Vigo, Marci Varela. En una declaración de menos de un minuto, el presidente del Celta, Carlos Mourinho, ha manifestado la enérgica condena con lo sucedido, sin citar a la víctima ni tampoco aclarando si se valora rescindir el contrato al jugador. La defensa de Santi Mina anuncia un recurso por asegurar importantes errores en la valoración que ha realizado el tribunal, mientras la acusación particular también impugnará la condena al futbolista por abuso sexual al entender que fue una agresión. Además de la pena de prisión, el fallo judicial impone a Mina una libertad vigilada por periodo de 5 años y una orden de alejamiento a menos de 500 metros de la víctima durante 12 años. La indemnización se fija en 50.000 euros.
Hace tiempo que sueño con ella. ¿Qué le voy a hacer si yo? Esta noche hacemos el Faro Hacer. ¿Así que vas a hacerlo? Sí. Hace calor. ¿Hacer qué? He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. ¿Ah? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Lo hiciste. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Una noche escuchas esto en El Larguero y sabes por qué Daimiel está en nuestro equipo. Que si crees que seguirá LeBron en los Lakers el año que viene. Pues tengo mis dudas. Yo creo que si la temporada acaba muy mal, a lo mejor coinciden en el deseo. El LeBron de irse y la franquicia de que se vaya. De que se pide. Joder, madre mía. El Larguero. El mejor equipo de la radio deportiva. Con la dirección de Manu Carreño. Cadena SER. Número 1 en deporte. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. El empleo está que se sale. El mes de abril se ha saldado con más de 20 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Lo sabíamos ya por la encuesta de población activa y también lo apuntaba el registro desestacionalizado de la Seguridad Social. Ahora lo es ya a título pleno, sin ajustes por temporada. Y además aumenta la calidad de los nuevos puestos de trabajo, casi la mitad. El 48,5% de todos los nuevos contratos de abril han sido fijos, un récord sin matices, porque apenas nunca se rebasaba el máximo del 10%. Y además, no solo se ha recuperado el empleo, sino que ha bajado el paro, y estamos ya a niveles de antes de la crisis. No solo de la última crisis, sino también de la anterior, de la gran recesión de 2008. La mejora del empleo es buena para el mercado laboral, porque lamina la precariedad. Es buena para el presupuesto, porque se reduce el dinero público dedicado a las prestaciones por desempleo y, por tanto, puede dedicarse a otros destinos, no solo socialmente justos, sino también más productivos. Y es excelente para la economía en general. De hecho, el crecimiento del empleo y la reducción del paro están rompiendo una vieja costumbre. Antes crecía más la economía y eso exigía crear nuevos puestos. Ahora es la mejor calidad y cantidad de los empleos lo que imprime velocidad al crecimiento económico. Todavía queda mucho por hacer, porque aún hay 3 millones de parados. Pero vamos mucho mejor y ya empezamos a recoger frutos. Minuto 25 de hora 25.